En este video tutorial vamos a explicar el proceso para validar un número de teléfono. Para hacer eso vamos, al igual que en un video anterior, vamos a utilizar la librería ztype.h de C, y el método que nos interesa en este caso es el método isDigit, que me identifica si un carácter de la cadena es un dígito del 0 al 9. Repito, hay un video anterior donde ya tenemos una explicación de cómo se utiliza esta librería para variables de tipo texto. En este caso vamos a tener una variable que se llama teléfono, la cual va a tener esta estructura. Va a tener un código, luego un guión y luego el número telefónico compuesto por 7 caracteres. Eso es lo que queremos que el usuario introduzca, y en el momento que él se salga de ese formato, pues tenemos que indicarle un mensaje de error. Entonces el código de 4 dígitos, un signo guión y luego el número que está compuesto por 7 caracteres. ¿Qué debemos recordar? Primero, que toda cadena de caracteres entonces es un vector donde cada posición del vector tiene un carácter. El primer elemento es el número 0, por eso colocamos aquí posición. En la posición 0 está el carácter de la cadena. Y luego, en forma consecutiva, para nuestro caso del número telefónico, vamos a contar con un total de 12 caracteres. Desde el 0 hasta el 11 tenemos un total de 12 caracteres. Si el usuario introduce más caracteres o menos caracteres, pues también deberíamos informarle que está errado y que debe introducir solo 12, incluyendo el guión. Lo otro que debemos ver acá es que nosotros tenemos que validar que cada uno de estos caracteres sea un dígito del 0 al 9. Para eso vamos a utilizar este método. El único que no lo vamos a validar de esa forma es el carácter que está ubicado en la posición número 4. El carácter en la posición número 4 para nosotros debe ser un guión, de manera tal que ese lo vamos a validar aparte. El resto de los caracteres, los otros 11, van a ser validados como dígitos. Entonces tenemos un if allí, ¿verdad? Solo primero chequeamos el de la posición 4 y el resto lo chequeamos de la misma forma. Más o menos la cosa quedaría ese entonces. El carácter número 4 de la variable teléfono vamos a preguntar si es un guión. ¿Sí? Si es un guión, no hay problema. Si no es un guión, tenemos que dar un mensaje. Y para el resto de los caracteres vamos a usar la función isDigit. Se ve entonces claro que tenemos que colocar un if. Preguntamos primero por el carácter 4 y luego preguntamos por el resto con un caso contrario. Vamos entonces a CodeBlock. Habíamos previamente elaborado un programa donde hacíamos una validación para una variable tipo texto que almacene solo caracteres del alfabeto, como nombre, apellido, que solo necesitamos almacenar letras allí. Vamos a partir de allí para ahorrar tiempo y evitar unos cuantos errores que siempre cometo. Entonces empezamos creando un proyecto tipo consola y lo vamos a llamar validar teléfono. Ok, como saben, esto siempre crea un programa de muestra que se llama Hola Mundo. Nosotros vamos a copiar todo el código del programa que hicimos anteriormente y lo pegamos acá, y vamos a partir de allí a modificar entonces. Lo primero, vamos a seguir usando la librería iStream-Import CIN-Cout y mantenemos entonces la librería ztype. Esta variable string, ahora en este caso no la vamos a llamar nombre, sino la vamos a llamar teléfono. El contador va a empezar en 0, como dijimos, es para ir recorriendo la cadena de texto. Empezamos en 0 y terminamos en el número de caracteres que tenga la cadena. Y vamos a pedir por pantalla el número de teléfono. Lo leemos en la variable teléfono. Y empezamos la comparación aquí entonces. Como habíamos dicho,
este repita mientras va a repetir mientras esta cadena tenga caracteres. En el momento que se consiga el carácter de fin de cadena, entonces ya no repite más. Esto se va a mantener igual. Y acá estamos incrementando el contador para que pase a la siguiente letra. La primera vez empieza con la letra en la primera posición 0, que es la primera letra de la cadena, y se incrementa sucesivamente. Habíamos dicho entonces que lo primero que íbamos a chequear era que el carácter de la posición 4 fuera un guión. ¿Okay? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Ponemos un if de la posición 4, entonces sería, primero preguntamos si es igual a 4. Si es igual a 4, entonces dentro vamos a preguntar si el carácter de la posición if, en este caso si i vale 4, pues este será el carácter 4. Bien, aquí estaríamos preguntando si es igual al guión. Si es igual al guión no hay problema. En realidad a nosotros nos interesa es detectar donde hay un problema. Tenemos que detectar cuando sea distinto. Cuando sea distinto debemos enviarle un mensaje al usuario. Por lo tanto acá en vez de usar el operador de comparación igual, vamos a usar que sea distinto. Distinto es con un signo de admiración igual. Cuando sea distinto, nosotros tenemos entonces que mostrar un mensaje. Eso lo vamos a implementar de la siguiente forma. Vamos a declarar una variable string también, que la vamos a llamar errores. Y allí vamos a ir acumulando los errores que van ocurriendo. Por ejemplo, si hubo un error acá que no pusieron un guión, si no pusieron un asterisco o un slash, vamos a ir colocando ese tipo de errores, o si para alguno de los números colocaron una letra o un carácter no numérico. ¿Cómo hacemos eso entonces? Vamos a hacerlo en esta misma línea. Un mensaje que pudiéramos enviarle al usuario es indicándole cuál es el formato del número. Este número. Ahí le estamos indicando entonces que en la posición 4 debe introducir un guión. Cerramos punto y coma. Bien. Entonces, si hago esto, errores que en el momento que se crea está vacío, se le va a asignar este mensaje de texto. El asunto es que nosotros queremos ir asignando más mensajes de texto a medida que van ocurriendo errores. Por lo tanto, vamos a irlos separando con un salto de línea. Y acá en vez de asignar solamente vamos a ir concatenando. Esa instrucción lo que hace es a la variable errores le asigna lo que tenía anteriormente más el siguiente texto. Eso es lo que hace entonces. No es una asignación que elimina lo que está anteriormente, sino que lo concatena al final. Bien. En el caso contrario de esto, caso contrario quiere decir que i no es igual a 4, sino que es cualquiera de los otros. No es este. Entonces, cualquiera de estos 4 números o los siguientes 7 van a ser validados con el método que, si es digital, si es un dígito, el carácter que se está revisando. Entonces, para eso vamos a comparar aquí. Vamos a usar esto, pero vamos a darle un poquito de sangría. Okay. Y en vez de que el carácter sea alfabético, vamos a usar que sea la función es digital. Acá la variable se llama teléfono. Preguntamos entonces si el carácter en la posición i de la variable teléfono es un dígito. Eliminamos esto y copiamos
este mensaje para modificarlo más rápido. Si es un dígito, no hay problema. Nosotros entonces igualmente nos interesa es que no sea un dígito, entonces colocamos la negación. Repetimos esto. Si yo coloco solo así, estoy revisando si es un dígito. Si es un dígito, no hay problema. Ahí no nos interesa. Nos interesa cuando hay un problema para ir acumulando los mensajes al usuario. Entonces chequeamos el caso contrario, cuando eso da falso, cuando la función es un dígito devuelve falso porque el carácter es una letra o cualquier otro símbolo. Entonces aquí el mensaje que vamos a enviar sería entonces, pudiera ser, ¿no? Solo se aceptan dígitos del 0 al 9. Este caso contrario entonces ya no nos interesaría acá. Subimos esto acá. Revisamos entonces. Si es igual a 4, preguntamos por el guión. En el caso de que sea distinto el guión, al mensaje errores le asignamos el formato, tiene que ser de esta forma y se le está indicando que debe tener un guión en la cuarta posición. En caso contrario, preguntamos si no es un dígito, en casos con este operador de negación. Entonces al mensaje de error lo concatenamos, le agregamos adicionalmente, solo se aceptan dígitos de 0 al 9. Vamos a probar eso allí, compilamos. Aparentemente no hay errores. Escribimos por pantalla la variable errores a ver qué contiene. Probamos entonces. Probamos con un número normal, que esté bien, que no tenga error. No retorna ningún tipo de error. Ahora probamos con otro que no tenga el guión, sino que tenga un asterisco, por ejemplo. ¿Qué sucede? Como no está el asterisco en la posición quinta, en el quinto carácter, nos envía un mensaje diciéndonos que el formato tiene que llevar 4 números, un guión y 7 números. En realidad este mensaje usted puede adaptarlo a sus necesidades. No son un mensaje de prueba, pero la idea se entiende. Probamos entonces ahora que tenga bien el código y el guión, pero que tenga 3 letras al final. ¿Qué sucede allí entonces? El único error ahí son las 3 A que tienen que ser números de 0 al 9. Efectivamente lo está reflejando, lo único que lo está reflejando en forma repetida. Eso entonces podemos eliminarlo también logrando que entre una sola vez. En el momento que alguno de los números ya sea un carácter que no sea un dígito, entra una sola vez y después no vuelve a entrar más. Vamos a ver cómo arreglamos eso entonces. Eso, para que entre aquí una sola vez, cuando alguno de los caracteres entrados no sea un número, vamos a hacer un i y vamos a colocar una variable que se llame dígito de tipo booleano, de manera tal que cuando esta variable sea cierta, entra. Declaramos esa variable de tipo booleana, la llamamos dígito y inicialmente le asignamos verdadero, de manera tal que la primera vez entra aquí y una vez que entra aquí la cambiamos a falso. Una vez que declaramos las variables, también nos damos cuenta que aquí ya tenemos dos instrucciones, entonces tenemos que usar las llaves. ¿Sí? Porque tiene más de una instrucción. Cuando tengo una sola instrucción, la llave no hace falta, pero ya de dos en adelante hay que colocar. Probamos entonces. Colocamos el mismo número y le colocamos 3 letras al final. Efectivamente ahora nos da el error, pero nos lo da una sola vez. Solo se aceptan dígitos del 0 al 9 para la primera C y ya para las otras no repite el mismo mensaje. Bien.
Hacemos otra prueba entonces, probamos que tenga la letra al principio. Efectivamente el único error es que hay letras en el código. Fíjate que ahí no nos da error de formato porque el guión no está colocando bien. Y hacemos otra prueba, un número que esté correcto. No debería dar mensaje de error. Muy bien, hasta este punto ya la función está haciendo su trabajo. Lo otro que necesitamos es que valide la cantidad de caracteres. Como habíamos visto acá, tenemos un total de 12 caracteres incluyendo el guión, y eso lo podemos revisar entonces al final del programa antes de escribir esta sentencia de errores. Acá podemos preguntar si el tamaño de la cadena de teléfono, eso lo hacemos así, como es un objeto tipo string, usamos el método size. ¿Sí? Entonces, esto lo que devuelve es el tamaño, cuántos caracteres tiene la variable teléfono de tipo string. Y vamos a preguntar si es distinto de 12. Espacio aquí. Preguntamos si es distinto de 12. Si es distinto de 12, tenemos que enviar un mensaje que la variable debe contener, que el teléfono, el número telefónico debe contener 12 caracteres. Entonces, copiamos esto. Y esto lo colocamos. Fíjate, aquí es una sola intrusión, no necesitamos llave, pero sí le damos sangría para indicar que esto pertenece al if. Y colocamos aquí que el número telefónico ...12 caracteres. Observa que estos /n es para que los mensajes vayan saltando. Todo eso se almacena en errores, se va concatenando, pero no quedan uno al lado del otro, sino que saltan la línea y se pueden apreciar mejor. Lo vemos entonces. Vamos a colocar un número que tenga solo esto. En este caso no tiene 12 caracteres, tiene menos, debería dar el mensaje de error. El número de teléfono debe contener 12 caracteres. Perfecto. Hacemos otra prueba, uno que tenga más de 12 entonces. Ese tiene 9 caracteres en el número telefónico y también me da mensaje de error. El número de teléfono debe contener 12 caracteres. Otra prueba. Probamos uno que no tenga guión. Y nos describe cómo tiene que ser el formato del número telefónico, que lleva un guión en la posición 5. Probamos entonces. En este caso va a dar el error de formato y además le vamos a colocar que dé los 12 caracteres. Tiene que dar dos tipos de error. El asterisco me da el primer error, que es el formato, y el hecho que tiene menos de 12 caracteres da el segundo error, que aparece que el número de teléfono debe contener 12 caracteres. Una última prueba. Probamos esto, que tenga error de formato, que tenga caracteres que no son numéricos y también le falta un carácter, por lo tanto debe dar los tres tipos de error. El asterisco me da el primer error, la K, la J y la H me da el segundo error, y el hecho de que faltan caracteres para completar los dos me da el tercer error. Ya para finalizar, entonces probamos con un número que esté correcto y no arroja ningún tipo de error. Entonces, este procedimiento puede ser tan complicado como uno necesite. Hay que ir haciendo pruebas, inventarse casos de prueba, pero es una forma sencilla de validar los datos antes de almacenar.